Señor, te damos gracias por tu Espíritu, porque tú has proveído para nosotros todas las cosas que necesitamos para acercarnos a ti, Señor. Pero también nos exhortas a que hagamos la parte nuestra, a que hagamos, Señor, lo que nos corresponde en la relación que tenemos contigo, como si fuéramos un matrimonio. Entregamos este tiempo, Señor, para ti, para la obra de tu Espíritu en nosotros. Nos disponemos para que eso sea así en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 5 de Efesios es toda una exhortación de principio a fin con respecto a lo que se espera del cristiano en cuanto a lo que debe hacer para, como dice el título, andar como hijos de luz. Como tales, son varias las cosas que debemos apartar de nuestra vida, que debemos evitar, y otras que debemos empezar a trabajar para que sean reconstruidas, si cabe la palabra, por el Espíritu, o mejor, hechas de nuevo. En la mitad del capítulo 5 hay una exhortación que puede parecer un tanto extraña a la mente que pasa por primera vez por esta palabra, el cristiano un poco despreocupado incluso. Está en el versículo 14 del capítulo 5 de Efesios y dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Continuaba diciendo en el versículo 15. Vamos a analizar entonces cuál es la esencia de este mensaje para nosotros y si aplica para este tiempo. Repito, consideremos que el capítulo está haciendo una exhortación a las obligaciones que el cristiano tiene con su vida espiritual. Arriba, empezando, decía: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor. En el versículo 3 decía: pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. En el 4 decía: tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen. Y así continúa, hasta que llega al versículo 14, donde encontramos esta parte. ¿Por qué estoy haciendo esta salvedad? Porque los estudiosos dicen que este versículo 14 fue basado en un versículo de Isaías, que vamos a leer más adelante. Pero otros dicen que esta exhortación como tal, basada en Isaías, va dirigida a los incrédulos, a los inconversos. Sin embargo, lo que vemos es que este versículo, con ese llamado al despertar, y sobre todo con esa alusión donde dice tú que duermes, tenemos que entender en el contexto. Y resulta que el contexto del capítulo 5 es toda una exhortación para el pueblo cristiano. Por tanto, yo no puedo sacar este versículo y aislarlo y decir que es la forma como hay que evangelizar a los que están muertos, que son los incrédulos. Ya veremos cuál es la palabra que nos soporta esto. Pero entonces, dejemos claro esto. Este versículo definitivamente es una exhortación para el pueblo de Dios. ¿Por qué nos dice esto? ¿Será que en algún momento el Señor vio que habría un tiempo en el cual los creyentes iban a andar como dormidos? ¿Será que con esto el Señor estaba mirando solamente el periodo antes de la reforma que inició Lutero y Calvino, en esa iglesia medieval que estaba precisamente dormida como muerta? ¿O será que este versículo está dirigido solamente a las etapas previvificación, que pudiéramos definir como aquel periodo que transcurrió después de la reforma de Lutero, unos
100 años después, hasta principios del siglo XX, donde nuevamente el cristianismo entró como en un sopor, en un adormecimiento. Yo considero que este versículo está orientado más bien hacia todos los creyentes de todas las épocas, porque si bien es cierto, el creyente es alguien a quien le ha alumbrado la luz de Cristo, también tiene etapas en su vida en las cuales parece caer en un sopor. Esos periodos de la vida cristiana en los cuales el cristiano parece que se adormeciera, se apagara, se desinteresara de las cosas. Y si eso es verdad, entonces este versículo es más actual que nunca, porque en este tiempo estamos encontrando cumplimiento de varias profecías, una de ellas con respecto a la apostasía y otra al adormecimiento de la fe. ¿Hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra? Entonces, considerémoslo hoy tomándolo para nosotros, en forma personal y directa. ¿Quiénes son los durmientes? Obviamente, aquí el sentido es, tú que duermes, levántate de los muertos. El durmiente es el mismo muerto, espiritualmente hablando. Y por tanto, esto no tiene discusión, va dirigido a los inconversos. Ya lo dijimos. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Estábamos muertos y nos resucitó a vida eterna. En algún momento nosotros estuvimos durmiendo y estuvimos entre los muertos. Pero la situación es tal que en algunos pasajes de la vida particular del creyente pueden darse otra vez momentos de adormecimiento severos, una narcolepsia, como se diría en medicina, un estado zombie, en el cual el creyente que piensa que está vivo, en realidad lo está para Dios, sí, pero su espíritu puede estar adormecido, o si no su alma, su mente. Y él da aquí el remedio. El apóstol Pablo en Efesios 5:14 dice: te alumbrará Cristo, porque los muertos están en oscuridad y los que duermen lo hacen con la luz apagada. Entonces, al alumbrar la luz de Cristo dentro de un sarcófago o un ataúd, espiritualmente hablando, el muerto resucita y el que está dormido despierta. Todo ese sentido nos muestra que la luz definitivamente es Cristo. Pero hay que entender que esta no es la aproximación de una persona hacia la otra, sino que es la realidad de una persona en la otra. La luz está en el creyente. El creyente tiene la obligación de no permitir que se apague esa luz, que se contriste el Espíritu Santo, y por eso es toda la exhortación del capítulo 5. Dice aquí: andad como hijos de luz, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz. Entonces, apartad de vosotros, está diciendo Pablo, todo lo que es de la oscuridad. Si somos sinceros, tenemos que reconocer que hay etapas de nuestra vida espiritual donde estamos muy entusiasmados, muy interesados en escudriñar, en investigar, en leer, en aprender. Y hay otros periodos en los cuales nos llena una pereza, un sueño, una incapacidad para buscar de ese mundo espiritual. Es en ese sentido que el Señor viene a exhortar al pueblo de Dios, y específicamente en este último tiempo. El creyente tiene que estar despierto, tiene que hacer el esfuerzo espiritual y mental de mantenerse despierto para que el Espíritu Santo lo llene con toda la revelación, con toda la plenitud, con todo el aceite de la unción que corresponde para esta preparación para la venida del Señor. Entonces, en el versículo 15 continúa Pablo exhortando:
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es diligencia? Diligencia es ese empeño, ese despertamiento, esa actitud de antena de radar enfocando las señales que son. Pero también es el discernimiento para desechar lo que no debe estar allí. Como creyente, yo pongo la diligencia para que el Espíritu Santo entonces ponga la obra de santificación en mí. ¿Cómo es entonces actuar neciamente? Pues el necio va a oír la exhortación y no la va a colocar en el corazón. El necio va a recibir un aviso, una exhortación y probablemente se haga el sordo. El necio puede ver que va caminando hacia un abismo y no se detiene. El necio puede ver el peligro al frente y en vez de guarecerse, de rodearse de armadura y de todo lo demás, en forma imprudente continúa hacia adelante. Debemos andar no como necios, entonces, sino como sabios. ¿Pero qué es actuar sabiamente? Hemos estado viendo en el estudio de Proverbios la multiforme aplicación que tiene la sabiduría para la vida espiritual. Cómo es que el creyente sabio tiene que constantemente mirar dentro de sí, primeramente mirando la palabra, después se mira a sí mismo y entonces se conforma, se amolda a lo que Dios dice sobre el creyente. El necio anda según su propia opinión. El sabio toma la opinión del Señor en la palabra y entonces procura vivir conforme a ello. Pablo dice, miren entonces con todo esfuerzo y apresuramiento cómo están caminando hoy para que no vayan a ser necios en menospreciar la enseñanza y la verdad de Dios, sino que deben actuar sabiamente conforme a esa palabra. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Este es un añadido al versículo 15. Entonces aquí el sabio aprovecha bien el tiempo. El necio desaprovecha toda oportunidad, todo momento en el cual puede aprender de la palabra o aprender del propio Dios en la cercanía con Él. Porque los días son malos. Si Pablo escribió esto hace 2000 años y ya decía que eran malos, por todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, ¿qué diremos nosotros que estamos en la antesala de la ascensión del anticristo al gobierno mundial? ¿Qué diremos nosotros que estamos en tiempo de dolores, donde todas las señales están mostrando que en cualquier momento viene el Señor por su iglesia y que a partir de ese momento se inicia la tribulación? Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Han sido múltiples las voces que se han levantado para exhortar al pueblo de Dios con respecto a que la pandemia fue un campanazo de alerta para el espíritu de cada uno de los creyentes, para que se aprovechara el tiempo precisamente buscando la comunión con Dios. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Hermanos, esto es cuestión de decisión. Si yo tengo algo urgente por arreglar y me pongo a hacer otras cosas que no son tan urgentes, entonces la urgencia me va a apretar. Yo tengo que aprovechar el tiempo recordando la parábola de las vírgenes necias y de las vírgenes sensatas o prudentes. Se llenaron de aceite, fueron a buscarlo para sus lámparas, como una figura de que el creyente sensato es aquel que busca llenarse del Espíritu Santo teniendo comunión con Él, con Dios, buscando en la palabra, buscando en la oración, buscando en el ayuno. En todo caso, siempre en cercanía con Dios.
Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Arriba contrastaba a los necios con los sabios. Ahora contrasta el mismo temperamento, pero con otras dos palabras diferentes. Insensatos con entendidos. La palabra para insensato en griego es afron, sin H ni nada por el estilo, tal como suena. Y esa palabra se traduce por ignorante, imprudente o incrédulo. Hagamos el ejercicio. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No seáis ignorantes, sino entendidos. No seáis imprudentes, sino entendidos. Y no seáis incrédulos, sino entendidos. ¿Será que esta palabra está tocando nuestro corazón? ¿Será que nos está diciendo que es el momento de dejar atrás la ignorancia, volviéndonos estudiosos, conociendo a nuestro Dios? Que dejemos de ser imprudentes, haciendo cosas peligrosas, metiéndonos en trampas que vienen del león rugiente que quiere devorar. De pronto tomando decisiones que no son sabias. El pueblo de Dios está confundido hoy. Muchos no saben qué hacer con respecto a la vacuna. Muchos pastores están en una vertiente y otros están en la otra. Están predicando vacunas y otros están diciendo no. Y el pueblo no sabe qué hacer. Es muy complicado que un pastor lleve a toda una iglesia a una actitud que no cree. Por eso es importante que el creyente investigue por su cuenta. Investigue lo que se dice sobre las vacunas, sobre cómo han sido desarrolladas en tan cortísimo tiempo, sobre las ventajas de la vacuna o las secuelas de los que ya se han vacunado. Investiguen para no ser imprudentes. Y por último, por tanto no seáis incrédulos, sino entendidos. ¿Será que habrá momentos de incredulidad en nuestra vida? Yo creo que muy pocos van a decir que sí, pero si analizamos cómo se puede manifestar esta incredulidad, veremos que de pronto todos pecamos de esto. A veces el Señor nos envía una palabra a través de la Biblia, de un devocional, de una predicación, y nosotros tomamos esa predicación, la oímos o la leemos, pero no la meditamos. Y resulta que el Señor nos estaba hablando para algo específico que iba a venir sobre nuestras vidas. Y cuando llega la situación, entonces obramos carnalmente, mundanamente, porque echamos ya al olvido la predicación que hace pocas horas estábamos disque oyendo. Porque muchas de estas predicaciones, muchas de estas enseñanzas se están recibiendo con corazón incrédulo. Si el Señor viniera y nos dijera, por ejemplo, ustedes son mi pueblo, ahora en este momento vamos a cruzar el Mar Rojo. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos hoy en día dirían, amén Señor, vamos a ver maravillas? Y más bien, ¿cuántos otros empezarían a pensar, es imposible lo que Dios está diciendo? No hay lógica, yo no creo que eso vaya a ocurrir. Así es la vida cristiana de muchos, están yendo a congregarse virtualmente o presencialmente, están oyendo palabra, pero en el momento de aplicarla ya ni se acuerdan de qué fue lo que oyeron porque no la colocaron en el sitio de fe. No creyeron que era palabra de Dios para ellos. Entonces realmente hay un espíritu de incredulidad metido dentro del pueblo de Dios. Habíamos hablado que había un versículo en Isaías que es el de 61, donde se habla de la luz y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz
y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Es clara la alusión a la salvación, y es clara la alusión a que se estaba muerto, se estaba caído, estaba sin brillo, sin vida. Por eso dice, levántate y resplandece, porque tu luz, que es Cristo, y la gloria del Señor, que es Cristo, ha nacido sobre ti. Tú ahora eres hijo de Dios. Pero como decíamos, entonces, la palabra de Efesios 5:14 tiene plena aplicación para el pueblo cristiano hoy en día. Recordamos que hace un tiempo corto vimos en Proverbios 4:18 algo que es hermoso. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Podemos ponerlo en términos un poco menos poéticos, diciendo que el cristiano que estaba acostado en su tumba antes de ser cristiano, cuando era incrédulo, y fue resucitado por la vida eterna que le dio el Señor Jesucristo, entonces ahora se va levantando poco a poco como se levanta el sol, y va brillando cada vez más. La senda de los justos es como la luz que va en aumento, hasta que llega al mediodía, cuando el brillo es perfecto. Este mediodía se refiere a la plenitud de la gloria en el creyente. Eso va a ocurrir cuando Él venga por su iglesia. Pero mientras tanto estamos en pleno crecimiento, en pleno levantamiento, en pleno despertamiento de ese estado de muerte espiritual con el cual arrastramos toda la vida hasta que el Señor llegó y nos tocó y nos sanó, pero que a veces continúa con secuelas. Cuando estamos perezosos, cuando estamos indolentes por un tiempo prolongado, es que ese sueño del alma, sueño del espíritu, nos está queriendo volver a tomar. Es que Satanás está como un gran hipnotizador diciéndonos, duerme, duerme, porque él sabe que el que está dormido no se va a defender y no va a atacar tampoco. Pero todo lo contrario, el cristiano que está activo, el cristiano que está lleno del Espíritu, es un peligro para el diablo. ¿El remedio para eso? Pues dormirlo. Pasajes paralelos a esto están en Isaías 55, 1 y 3. Versículo 1. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es un banquete el que ofrece aquí el Señor para llenarnos en plenitud. Cuando estemos con sed, vamos a las aguas. Cuando tenemos hambre, vamos al pan de vida. Y salimos plenos. Y el alimento es para actuar, para trabajar, para producir para el Señor, para servirle a Él. Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Miren, ahí está otra vez. La vida del Señor, la vida eterna, nos es comunicada continuamente. Y cuando yo esté sintiendo que estoy apagándome, que estoy adormilándome, puedo levantar una plegaria urgente al Señor pidiéndole que me renueve mi vida, su vida en mí, que me dé más de su vida, que si no estoy activo, si no estoy con vitalidad, Él me renueve esas fuerzas. Y continúa el versículo 3, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y en el versículo 6 y 7 del mismo Isaías 55 es un recorderis que nos trae a la realidad. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo en el cual tantas cosas que están ocurriendo allá en el mundo son motivo para que el creyente busque la plenitud de la vida espiritual. Versículo 7.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tenemos que pedirle perdón al Señor, porque Él quiere en nosotros calidad de vida, no una vida aparente y dormitando, quietos, sin hacer nada. Y terminamos con un pasaje que está en Santiago 4:8 y versículo 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es el remedio para cualquier somnolencia, cualquier decaimiento, cualquier apartamiento, incluso cualquier apostasía que ya esté establecida en el corazón del creyente. Acercarnos a Dios hace que Él se acerque a nosotros. Él espera eso porque no nos va a obligar a andar detrás de Él. Espera que nosotros demos el paso y lo llamemos y le digamos que lo necesitamos, que queremos que nos renueve las fuerzas para estar unidos a Él, y entonces Él procederá y se acercará. El versículo 8 continúa diciendo: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si tienes un pecado, pide perdón, y no lo vuelvas a hacer. Limpia tus manos. Pero si tienes doble ánimo, un día quieres una cosa y otro día quieres otra. Un día estás arriba y otro día estás abajo. Entonces, mira en tu corazón y toma una determinación. Y si quieres mundo, díselo al Señor. Pero si quieres santidad y vida espiritual, entonces clama a Él y pídesela. Porque el versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Todo lo que tú le pidas en humildad, Él te lo concederá en abundancia y te llevará a alturas que tú no te habías imaginado. Ese es el Dios nuestro, el Dios que está siempre dispuesto para nosotros como necesitados que somos de Él. No te duermas, hermano, no te duermas. Padre, en el nombre de Jesús pedimos por tu Espíritu, Señor, sobre nosotros, para que, como vimos en tu palabra hoy, seamos despertados a ti, Señor, seamos sacados de cualquier sopor, cualquier somnolencia, y entonces completamente despiertos podamos ver las cosas, Señor, con la perspectiva de tu Espíritu, y podamos discernir lo de aquí abajo con sus trampas y sus engaños. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.